Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por ser la primera persona o de las primeras personas en apoyar este proyecto. Bienvenido al primer capítulo o el primer episodio de Recalculadamente, un espacio escrito, producido y diseñado para que más que un podcast sea un lugar para conversar sobre situaciones que parecen salidas de una película de Noah Baumbach, o como sea que se pronuncie. Si no sabes quién es este director, pues te invito a que al final del episodio googlees o te metes en Wikipedia e investigues un poco, y si tienes un poquito de tiempo en tu agenda, pues te mires alguna película de él. Pero bueno, el caso es que estas situaciones que en realidad, por muy ajenas o desconocidas que puedan sonar para muchas personas, en realidad se están desarrollando en este mismo momento dentro de la mente de una persona que quizás seas tú, que sufre y padece algún tipo de incomodidad, trastorno o malestar, o ya sea un malestar físico o mental, y te aseguro que estas dos cosas están muchísimo más relacionadas de las que te imaginas, y probablemente no sepa o no sepan qué está sucediendo. O si quizás lo saben, seguramente estén atravesando la difícil situación de intentar aprender a manejar o a vivir con ello. Mi nombre es Ranier, por cierto, por si aún no lo sabes. Y sí te voy avisando desde ahora que al final de este episodio vas a tener el típico comentario o la típica invitación que hacen las personas cuando miras algún tipo de contenido como este. Así que ya te lo voy diciendo. Pero bueno, voy directo al grano. Quiero hablarte directamente en este primer episodio, o en realidad a pedirte que por favor dejes de posponer y dediques todo tu esfuerzo, el mismo que le dedicas a cualquier otra actividad, y te concentres en valorar tu tiempo y las cosas que verdaderamente te gustaría estar persiguiendo. Además de estar persiguiendo el puto autobús todos los días al salir del trabajo para llegar lo más rápido posible a tu casa, porque en realidad te pasas todo el día esperando que sea la hora de salir. Si tienes coche no aplica el ejemplo, así que intenta entender de alguna u otra forma lo que te quiero decir. Yo te quiero hablar en esta ocasión, en este primer capítulo, de procrastinar y de cómo seguramente, si eres una persona llena de sueños, llena de metas, con actividades por realizar, o situaciones que abordar o mejorar, o con temas internos pendientes que te gustaría tratar en estos momentos, seguramente seas un embajador más del club de los "es que no tengo tiempo", o del club de "mejor lo dejo para mañana". Estas dos frases, te aseguro que son dos frases que nos hacen muchísimo daño, y que además hacen que al final del día te sientas culpable por repetir o repetirte una y otra vez estas mismas frases, aumentando así tu sensación de frustración por no ver llegar nunca ese tiempo o ese mañana. Entonces, querido amigo o querida amiga, muy posiblemente seas uno más del club llamado el Club de los Procrastinadores. Así que bienvenido, en primera instancia, porque yo soy el presidente de honor de ese club. Y en segunda, quiero decirte una cosa muy importante. Se puede salir del club. No es de membresía permanente. Pero te advierto que tiene un costo. Tiene un alto costo. Y muy probablemente sea un camino muy largo. Sea un camino larguísimo. Pero sobre todo un camino lleno de altibajos. Pero te aseguro que si pudiste, así sea después de mucho tiempo, olvidarte de tu ex, ese o esa que te rompió el corazón, te puedo asegurar que vas a poder con esto. Cuando hablo de procrastinación, me refiero a ese hábito recurrente o esa falta de voluntad constante para postergar situaciones que deberías atender, que sabes que es necesario atender, y sustituirla por otras que quizás ofrecen un placer o una recompensa mucho más inmediata. Para ponerte un ejemplo sencillo, que seguramente entenderás si eres una persona que en estos momentos está desempleada, o que llevas mucho tiempo estándolo, o que quizás llevas meses u años, en muchos casos, queriendo conseguir un nuevo trabajo o cambiar de trabajo porque te sientes demasiado desmotivado o infravalorado. Imagínate que de repente encuentras una oferta de trabajo que de verdad te guste y por la que llevas años intentando aplicar, y que a lo mejor implique un esfuerzo extra, ya sea para modificar el currículum que tienes o adaptarlo, y sobre todo para que envíes una carta de presentación. La carta de presentación es ese fatídico documento en donde tenemos que, en una página, intentar resumir nuestra vida profesional y nuestras motivaciones, con la constante duda de si alguien la va a leer
en algún momento o si tendrá el peso suficiente en la decisión de que seamos o no contratados. Pero que de igual forma en todos lados siempre la piden. En ese momento y frente al ordenador, muy posiblemente te enfrentes a la duda de si eres lo suficientemente bueno, síndrome del impostor puro y duro, o si todo tu esfuerzo momentáneo merecerá la pena y consigas ese trabajo que tanto deseas, pero que llevas mucho tiempo persiguiendo. Y es en ese momento en donde se va a encender una alarmita en tu cerebro y una tenue voz va a aparecer y te va a susurrar: qué pereza, hermano, me está estresando y me está angustiando esta situación. ¿Por qué mejor no hacemos algo que nos distraiga? Porque a fin de cuentas, hagas lo que hagas, así seas el mismísimo Neruda escribiendo esa carta, no vas a conseguir el trabajo. Acto seguido enviarás la postulación con el mismo currículum que no actualizas desde el 2016, sin carta de presentación y sin nada. Y cogerás tu teléfono móvil para abrir cualquiera de las redes sociales que tengas, o todas, y te pasarás los próximos 45 minutos viendo videos de gatitos con máscaras de Batman o de personas bailando el último baile en tendencia. Te digo todo esto de esta forma porque justamente fue a través de las redes sociales que yo me di cuenta de que tenía una situación que necesitaba atender y que había ciertas señales que estaba mandando mi cerebro a mi cuerpo que me estaban haciendo hacer cosas que en el fondo y en realidad no quería hacer o que no disfrutaba hacer, sino que simplemente me permitían dejarme llevar. No con esto quiero empezar una discusión en torno a las redes sociales, sino más bien señalar que quizás sí son un buen catalizador para saber si está pasando algo dentro de nosotros. Ranier, ¿y cómo llegaste a esa conclusión? Bueno, básicamente un día en donde me sentía profundamente insatisfecho con mi trabajo y en donde gracias a las casi 4 horas entre idas y venidas que tenía adicionales a mi jornada laboral, me sentía profundamente triste y me repetía a mí mismo cada vez que llegaba a casa esas 2 frases que te comenté al principio. No tengo tiempo, en este caso para buscar un nuevo empleo, para arreglar mi currículum, para hacer alguna cosa que me implique poder conseguir un nuevo empleo. Y también me repetía constantemente: mejor lo dejo para mañana. Así que en ese momento decidí meterme en las configuraciones de la aplicación, en este caso Instagram, y hay una parte que te dice cuánto tiempo pasas enganchado a las redes sociales, a cuánto tiempo pasas conectado a la plataforma. Y me di cuenta que pasaba 4 horas de mi día en promedio conectado a Instagram. Eran horas y horas dedicadas a ver tonterías o a seguir alimentando esa falsa ilusión de sentirme conectado con el mundo. Creo que ni siquiera le dedico 4 horas de mi día a dormir. Con eso te digo todo. Así que fue en ese preciso momento en donde de verdad caí en cuenta que sí tenía tiempo y sí tenía energías. Solo que no quería dedicarlas a ese esfuerzo para hacer esa carta de presentación o cualquier otra cosa importante en mi vida. Porque quería mantenerme en mi zona segura, poco expuesta ante una inminente sensación de fracaso nuevamente, que en realidad se estaba recreando únicamente en mi mente. Hay una película llamada Beautiful Boy, como ya se habrán dado cuenta. Hago y haré muchas referencias a cine y a películas en este podcast porque me encanta el cine y porque pienso que reflejan muchísimas cosas de nuestra vida cotidiana y cosas que nos suceden internamente. Y esta película trata sobre un adolescente que es adicto a las drogas y adicto al alcohol. Y hay un diálogo de una escena en donde este personaje está en una sesión de terapia de estas grupales y le preguntan ¿por qué está allí? A lo que el chico responde: porque soy adicto al alcohol y a las drogas. Y la respuesta que recibe es: no, así es como has estado tratando el problema. Por lo tanto, en el ejemplo de mi caso, perder tiempo en las redes sociales no era en sí el problema. Solo era la manera en la que estaba intentando o estaba consiguiendo tratar o en realidad tapar mi verdadero problema. Si el problema de las redes sociales no es tu caso, por lo menos no lo sientes así, pero aún así te ronda por la cabeza la duda de si eres un procrastinador o no, te comento que para mí la pregunta tiene una respuesta. Quizás lo eres solo si sientes culpa. El posponer cosas no necesariamente es un síntoma de un problema mayor. A veces puede ser la falta de organización, quizás estrés, o quizás poco interés en alguna cosa en particular, o quizás es algo a lo que sencillamente no le quieres dedicar parte de tu tiempo. Pero para mí, o por lo menos en mi caso, un síntoma de que sabía que había algo mayor detrás era el sentimiento de culpa que sentía. Al llegar al final del día y sentirme culpable, sentirme mal o incluso despreciarme, esta es una palabra importante, por sentir que había perdido el tiempo, empezó a ser un síntoma de que detrás de esa sensación había una razón que mi cerebro estaba tratando de ocultar a toda costa, quizás para evitar alguna situación de estrés o de ansiedad o de dolor ante la cual él me estaba tratando de proteger.
Recuerda que el cerebro siempre va a intentar protegernos. Es en este momento en que creo que hay que prestarle especial interés y emprender esa búsqueda interna a través de nosotros mismos o de ayuda profesional si tienen los medios y disponen de cómo hacerlo, para intentar investigar en verdad quiénes somos y conocernos mucho más, qué miedos o heridas del pasado tenemos y qué es lo que posiblemente estemos haciendo para ponerle parches o intentar ocultarlas. En este punto quiero decirte que aunque no soy ningún experto en la materia, sí he tomado el suficiente tiempo y dedicación para intentar investigar y reconocer cuáles son las posibles claves para entenderme mucho más a mí mismo. Lo primero es identificar qué es lo que estoy tratando de evitar al momento de posponer alguna situación o posponer algo. Y voy a usar la pareja como ejemplo. Muchas veces reconocemos que hay algo que no está bien y que necesitamos atenderlo. Quizás tenemos los medios y la información necesaria para saber que buscar ayuda profesional para tratar ciertos temas puede ser la mejor solución para intentar mejorar nuestra relación de pareja, nuestra relación con nosotros mismos y por tanto y como consecuencia en realidad la relación con nuestra pareja. Lo que pasa es que hay una diferencia entre saber cuál es el problema e intentar cambiarlo, porque el aceptar ir a terapia implica enfrentarte a ese trauma o a esa herida que en el fondo sabes que existe, porque yo creo que siempre sabemos que existe. Y eso sería solo el primer paso, ya que esto debe ir acompañado de un compromiso por querer mejorarlo. Lo que pasa es que muchísimas veces tenemos miedo de aceptar ese compromiso porque implica aceptar las consecuencias que puede traer. Nuestra mente nos busca proteger constantemente de lo que tenemos miedo y seguramente nos diga que es mejor hacer esta otra cosa para que por arte de magia el problema desaparezca o para intentar minimizarlo. Hacernos cargo de un problema es asumir el riesgo que implica y ese riesgo puede estar asociado a una herida que no ha sido sanada aún. Si tú como persona tienes un miedo profundo al rechazo o al abandono, quizás hagas todo lo posible por evitar que ese tema salga a la luz en tu relación de pareja, porque es posible que al hablarlo o plantarte ante una posible discusión que implique enfrentarte a conversaciones sinceras en la que tu mente, y esto es súper importante, y no tus ojos o tus oídos, perciban rasgos, señales, palabras que puedas interpretar como un posible indicativo de que tu pareja probablemente o quizás en el tiempo presente o más adelante pueda tomar la decisión de terminar la relación. Y por tanto, este niño que aún está sufriendo dentro de ti desde la infancia, recuerde el inmenso dolor que le provoca sentirse nuevamente rechazado o abandonado. Ante todo ese escenario que me ha tomado algunos minutos explicar, pero que en realidad sucede en una fracción muy cortita de tiempo, tu mente decidirá protegerte y enviarte señales para que interpretes que es mejor hacer esta otra cosa, que te ahorrará miles de escenarios posapocalípticos en tu cabeza y te generará una sensación de satisfacción y de alivio placentero y momentáneo. Te estoy ahorrando el sufrimiento, Ranier. Después me lo agradecerás. Eso es lo que tu cabeza seguramente te dirá a ti mismo, solo que en lugar de usar Ranier, pues usará tu nombre. Así que bueno, cuando empezamos a entender dónde está el problema, quizás lo siguiente que debemos comprender y que me gustaría compartirte es que de ahí en adelante el camino ya empieza a tomar otro color completamente distinto. Y el verdadero reto se empieza a transformar en que la meta deja de ser necesariamente el objetivo de todo y toca aprender a observar con otros ojos el camino hacia ella. Hay un par de cosas que a mí me están funcionando en este momento y que tienen que ver con cosas que desde un primer instante podemos hacer. Nada de procrastinar, de cómo podemos dejar de procrastinar. Las puedes hacer ahora mismo. Lo primero que me parece, y es súper importante, es que asumas el dolor del esfuerzo que vas a hacer. Parte de procrastinar, una gran parte, tiene que ver con los hábitos que hemos creado para salirnos de situaciones que inminentemente impliquen una sensación de ansiedad en nuestro cerebro. Y los hábitos son construcciones hechas por nuestra cabeza que buscan una sensación de recompensa con lo que hacemos. Por tanto, identificar qué estamos haciendo para postergar eso que queremos o debemos hacer es el primer paso. Y el segundo es precisamente dar pequeños pasitos que en un conjunto pretendan realizar un cambio mayor. Si identificas claramente qué cosas estás haciendo para desviar tus objetivos, intenta generar un recordatorio que te avise cuando estés ahí metido hipnotizado que debes parar. Si volvemos al caso del teléfono y las redes sociales, intenta ponerte, por ejemplo, una alarma que te avise en medio del vídeo del gatito con la máscara de Batman que han pasado 10 minutos y que es momento de que vuelvas al mundo real. Más adelante te aseguro que poco a poco irás consiguiendo bajar esos 10 minutos a 9 minutos y medio, a 9 minutos, a 8 y así sucesivamente. No se trata que dejes de hacerlo, ese no es el mensaje que me gustaría darte.
No quiero tampoco que empieces una revolución del mundo tecnológico y lanzarnos todos a vivir a una montaña desierta sin nadie alrededor. Lo que quiero decirte es que intentemos siempre controlar nosotros lo que hacemos y no al revés. Y recuerda algo y grábatelo aquí. Si me estás escuchando nada más, en este momento me estoy señalando la cabeza. El cambio duele, todo cambio implica dolor. Y el dolor es parte fundamental de la vida. No tenemos que intentar evitarlo, sino amigarnos con él. Y aprender a aguantar un poco de ese dolor. Aprender a aumentar un poco el umbral de dolor que tenemos. Y quiero terminar con esta idea comentándote lo siguiente. Seguramente en algún momento has intentado salir a correr. Como toda la gente que sigues en redes sociales que se ha encargado de enseñarte y decirte que intentes salir todos los días a correr a las 6 de la mañana. Te puedo asegurar que al kilómetro 1 te quieres pegar un piedrazo en la cabeza. Y no paras de repetirte por qué rayos estoy aquí corriendo si esto es horrible. Porque amigo o amiga, correr es horrible. Si eres corredor habitual o profesional y me estás escuchando, la verdad que lo siento mucho. Pero yo particularmente tengo una relación de amor-odio con correr. Y te puedo asegurar que al final de esta actividad te va a invadir una pequeñita sensación de triunfo. Una pequeña sonrisa que si alguien te está mirando de afuera va a decir, ¿y a este qué le pasa? Pero en realidad es una señal que tu cerebro le está enviando a tu cuerpo y te está diciendo, eres un puto crack. Y en ese momento no hay nada que no puedas hacer. Tu mente te va a intentar recompensar por todo el esfuerzo que has hecho, por todo el dolor que has aguantado. Y esa sensación a tu cuerpo le va a gustar y la va a recordar. La va a recordar en una primera instancia en tu memoria RAM, que puede que se borre con el tiempo. Y luego, si consigues hacerlo recurrentemente, se va a ir guardando en el disco duro, porque no se va a ir más. Después está en ti si a los días siguientes consigues animarte, ya sea porque hacen 5 grados, porque está oscuro, o está lloviendo, o porque tienes pereza. Pero te aseguro que salgas o no, tu cabeza te va a recordar esa sensación de felicidad al terminar de correr. Y sentirás un pequeño empujoncito cada día. Y aquí hay algo importante, un pequeño empujoncito cada día se transforma en un gran salto. Y en la vida hay que saltar. Quiero dejar claro que lo de correr es solo un ejemplo, tú tómalo y transfórmalo en lo que sea que siempre has querido hacer y que te guste hacer y que sabes que te cuesta mucho. Así que bueno, para ir cerrando, me gustaría hablarte de una cosa más, que tiene que ver con aprender a identificar tu tiempo productivo. Esto me parece importantísimo. E intentar hacer todo lo que sabes que necesitas hacer dentro de ese tiempo. La disciplina es súper importante y es fundamental, pero trata de obligarte a ser disciplinado dentro de tu pico máximo energético y de calma. Todas las personas tenemos como una batería interna que por norma general en las mañanas está recargada y por las noches quizás está un poco más agotada. Puede que en tu vida, dependiendo de lo que hagas o a qué te dediques, esto no sea necesariamente así. Pero lo importante es entender que como cualquier batería, esta se va a ir quedando sin carga durante el transcurso del día. Habrá momentos y situaciones que hagan que se desgaste mucho más rápido o que se conserve. No pretendas llegar a tu casa después de un largo y arduo día de trabajo o de actividades diarias y luego de que quizás el conductor del autobús que usas todos los días para ir a tu casa te haya cerrado en tu cara la puerta solamente porque llegaste 0,5 segundos luego de su hora de salida. Y por tanto te estés cagando en todos sus parientes y llegues a tu casa irritado y sumamente cansado, ya que ese percance va a hacer que lo que te quedaba de reserva en tu batería haya disminuido. Y entonces, si en ese justo momento decidas que quieres continuar haciendo eso que necesitas hacer y que amerite un esfuerzo extra de tu parte, ya sea dedicación, concentración o fuerza de voluntad, te aseguro que a los 5 minutos vas a terminar viendo nuevamente el vídeo del gatito con la máscara de Batman. Tienes que aprender a identificar cuándo estás mejor, más descansado o más tranquilo, y seguramente ese sea un buen momento para dedicar a concentrarte y procurar terminar o realizar esas cosas que tienes pendientes. De resto, si no es así, es preferible que te tomes un vinito o que simplemente disfrutes de la televisión o de las personas que tienes a tu alrededor. Tampoco la clave de todo esto es obligarte a ser una máquina, sencillamente es importante que aprendas a identificar los tiempos de tu día, tus tiempos energéticos, y que sepas que si en algún momento estás dedicando tiempo para hacer algo que quizás sabes que es poco productivo o que es algo que en realidad lo usas para evadirte de una situación mayor, que lo estés decidiendo tú y controlándolo tú, porque quieras decir, bueno, me voy a dedicar estos 10 minutos de mi día a no hacer nada, a mirar el móvil, a lo que sea, y que no sea al revés, que no sea una situación que te esté dominando a ti y que esté apareciendo en un momento en el que tú no puedas dominarlo. Si alguna de estas cosas te resuena o provoca algo en ti, solo me queda por decirte que aunque no puedo prometerte ni asegurarte nada, en realidad, sí te puedo decir que en el momento en que te des cuenta que el cambio pasa por aceptar las pequeñas cosas y el autoconocimiento,
alguna parte de tu cabeza se activará y te mandará una pequeña señal, muy sutil quizás, que te va a decir, por ahí es. Muchas gracias por haber permanecido allí. Y como te dije al principio, te quiero recordar ahora al final del episodio que te suscribas a mi canal porque me vas a estar ayudando muchísimo más de lo que te imaginas. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Cuídate mucho. Chao.